Pueden sentarse, iglesia. Yo quiero que usted en sus devociones me le dé un apapacho a través de sus oraciones a una criatura acabada de nacer. Es un bebé de Lisbeth y Félix que tiene problemas con su bilirrubina, y usted ahí la va a tener, ¿verdad?, atento en su mente a esta criaturita que comienza a dar sus primeros pasos, para orar por ella, por este bebé, para que Dios le asista, y creemos que Él lo hace con poder. Y en su apapacho usted también va a poner a nuestra hermana Aide, que va a ser sometida en operación el 12 de junio, y así ustedes saben, ¿verdad?, nuestro cuadro de personas en necesidad, con situaciones diversas. Nuestra hermana Idiolina, nuestra hermana Mayen, y así sucesivamente. Eloísa y Raquel, ¿verdad? Todas y todos nuestros hermanos que tengan alguna dificultad. Bien, yo voy a invitarles a Romanos, brevemente, capítulo 8, versos del 12 al 17. Romanos es el libro sexto de nuestro Nuevo Testamento, después de Hechos, y usted se ubica ahí en el capítulo 8, versos 12 al 17, en una carta extraordinaria. Si a usted le piden, mira, escoge una carta, una de las epístolas del Nuevo Testamento, quédese con Romanos. Ahí hay doctrina pura de la más alta calidad. Y mientras usted se ubique en la palabra, yo quiero decir, porque no sé si estamos transmitiendo, ¿verdad? Decirle a los pastores de Yabucoa, a Heriberto, a Carlos de Cago, al pastor Alejandro de Santa Isabel, que este junte deportivo no va a ser en ánimo de competencia, ¿verdad? Porque lo que queremos es compartir. Pero que desde Villa Andalucía van los campeones para Santa Isabel. Eso es sin ánimo de agitarlo, ¿verdad? Sin ánimo de agitarlo. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Les dije que era Romanos, capítulo 8, versos 12 al 17. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y esa, mis hermanos, es la palabra de Dios para nuestra vida en el día de hoy. En nuestro saludo también deseo incluir, aunque ya han sido mencionados, a Alonso Ferrer y María Rovira, los padres de nuestra hermana Mari, y naturalmente, ¿verdad?, la familia de Mercedes que fue presentada. Dios les bendiga también a ustedes. Y a nuestros hermanos Juan y Marisol, que están con nosotros en el día de hoy. Qué bueno es verles aquí. El tema del Espíritu Santo. Yo estuve el domingo pasado en Las Piedras, pero estuve aquí también, a través de la internet, ¿verdad? Y sé que desde aquí ustedes recibieron un manjar con relación a este tema. Este tema es el tema, como decía nuestra hermana directora, de la liturgia de la iglesia para el mes de mayo. Y pienso que el tema del Espíritu Santo es un poco escabroso,
no solo por el contenido de su doctrina, sino porque las imágenes visibles, y recalco visibles, hay muchas imágenes, pero visibles, concretas, fácilmente percibibles en la Biblia, son un tanto escasas. Lo asociamos con la paloma, las lenguas de fuego. Las demás imágenes no necesariamente son tan fáciles de percibir, porque la Biblia nos presenta al Espíritu como cuando está Dios allá creando en medio del caos. Dice que el Espíritu se movía sobre las aguas y también se le atribuye a un viento recio, ¿verdad? O un estruendo, un ruido grande. Y en otras instancias se habla del Espíritu como portador del poder de Dios, como guía, como consolador o como defensor. Por ejemplo, cuando se habla del Espíritu como paloma, ¿qué queremos decir con eso? ¿Será acaso que vuela, que sube a lo alto, que desciende? O cuando nos referimos al Espíritu como lo dibuja el libro de Hechos, que en el Pentecostés descendió como lenguas de fuego. ¿Qué estamos diciendo con eso? Estamos hablando del don de lenguas, de su interpretación, de la intensidad con la que ese Espíritu se manifiesta. Porque el Evangelio de Juan nos habla de una persona con la capacidad de decidir determinado rumbo de acción. En el capítulo 3 de este libro, el autor dice que el Espíritu actúa como el viento en el sentido de su autoridad para hacer como quiere, independientemente del ser humano. ¿Han oído ese pasaje precioso de Nicodemo cuando va a Jesús a preguntarle, ¿verdad?, sobre la inquietud que tenía? El Señor le dice, bueno, pues mira, el Espíritu es como el viento, que tú no sabes de dónde viene, ¿verdad? Así dice esa palabra, así es todo el que es nacido del Espíritu de Dios. Pero además de eso, en Hechos y en las cartas, una de las cuales una porción estamos considerando en el día de hoy, vemos al Espíritu estableciendo los fundamentos de la iglesia. Después que Jesús asciende al cielo y los primeros discípulos van recorriendo el mundo conocido, estableciendo diferentes grupos a los que se llamaba asamblea y consecuentemente eclesia o iglesia. Ustedes saben la controversia que se desata en la iglesia de Corinto. Una pugna en la que el apóstol tiene que intervenir como pastor para apaciguar aquellas aparentemente distintas interpretaciones que cada quien le adjudicaba al recién estrenado fervor de la nueva vida en el Espíritu. Recordemos que en ese momento se están sentando las bases de una nueva dimensión espiritual traída en el día de Pentecostés. El Pentecostés transformó la iglesia para siempre. Hoy nosotros estamos celebrando Pentecostés porque estamos celebrando que el Espíritu de Dios vive en la iglesia y en cada uno de nosotros. Por eso ese fuego a veces no se desborda de nuestra vida y lo tenemos que expresar con adoración, con una expresión de alabanza, porque el Espíritu es más fuerte que nosotros. Todavía hoy no siempre se ha estado de acuerdo con las distintas formas en las que ese Espíritu Santo se manifiesta. ¿Están de acuerdo? No siempre la iglesia se ha puesto de acuerdo sobre esas manifestaciones. Unos
abogan por el balance o la vida espiritual más tranquila, como el silbido apacible se manifestó en aquella ocasión con el profeta del Antiguo Testamento. Una devoción más tranquila. Otros prefieren una experiencia moderada y aún otros, para otros tiene que haber ese fuego, ese estruendo, esa celebración que les mueva con poder a vivir la experiencia en el pleno sentido de la palabra, la experiencia pentecostal. Y de manera particular la manifestación del don de lenguas. Hay quien piensa que si no se dan estas cosas, el culto ha estado frío. Lo han escuchado, ¿verdad? El culto no ha estado bueno porque no ha habido manifestaciones de esa índole. Lo que es innegable, mis amados hermanos, es que el Espíritu Santo que se ha manifestado aquí en este día, que nos ha hablado de manera particular a cada uno en nuestras necesidades, es un tema central en la Escritura, en la sagrada palabra de Dios. Se le ha llamado, no porque la Biblia lo describe de esa manera, pero como una de las personas de la Trinidad por la capacidad que tiene para sentir, actuar, pensar y dirigir las vidas de los seres humanos. Repito, sentir, actuar, pensar, dirigir las vidas de los seres humanos. Se le vincula a Dios Padre y a Cristo. Es la respuesta de Jesús de que enviaría un consolador, alguien que estuviera con nosotros para siempre. Es a través del Espíritu que se nos cumple la promesa de que Jesús estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como está con nosotros hoy. Como me redarguye cuando hago algo equivocado, como celebra conmigo cuando afirmo la fe en Él. Pero en Romanos vemos un matiz diferente. El autor de esta carta dice que el Espíritu es un guía que viene no solo a acompañarnos, sino a vivir dentro de nosotros, en una relación de interdependencia en la que Él es el capataz y no nosotros. Él el guía, el jefe y no nosotros. En ese sentido, tenemos que adjudicarle al Espíritu la capacidad superior para dirigir nuestras vidas y encaminarla por un derrotero fiel. En ese mismo discurso de Romanos, en el capítulo anterior, el autor ha planteado que los seres humanos vivimos asediados por el dilema de obedecer la carne u obedecer al Espíritu. ¿Cuántos han tenido esa lucha? De vivir en esa tensión entre hacer lo que esa vocecita me está diciendo que es lo correcto. Y como decía, ¿verdad? El mensaje en el domingo pasado, y en lugar de eso escoger el mal que no quiero hacer. Eso lo decía el apóstol Pablo. Eso lo decía el apóstol Pablo, que tenía esa lucha. Esa es la realidad. Y termina diciendo ese autor sobre esa lucha en el capítulo anterior, el capítulo 7. ¿Sabe lo que él dice? De sí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. La tesis, mis amados hermanos, es que quien único puede ayudarnos a vencer esa lucha, como después se desarrolla en lo sucesivo, al versículo 17 que hemos leído, el único que puede ayudarnos a vencer esa lucha se llama el Espíritu de Dios.
en una relación de interdependencia en la que yo le cedo el control de mi vida a Él. Pero eso es muy lindo decirlo. En teoría es muy fácil, pero vivirlo en la experiencia diaria a veces es más complicado. No solamente por la dificultad, porque sea algo difícil, sino porque queremos mantener el control de nuestra vida. La vida en el Espíritu, amados, se vive plenamente. De lo contrario, según este autor, tenemos que vivir en la carne. Cuando usted ve a alguien, por ejemplo, dándose golpes de pecho de que es una persona espiritual, llena de toda la santidad de Dios en toda su plenitud, uno sabe que tal santidad es superficial. El orgullo, que es, de acuerdo a este relato, una de las manifestaciones de la vida en la carne, es una de las luchas que usted y yo enfrentamos todos los días como consecuencia de ese ego que todos tenemos y con el cual hemos sido formados, lo cual no tiene nada de malo. Pero el orgullo no sometido a la voluntad de Dios en ninguna de sus manifestaciones es una señal de la vida espiritual. Ese es el producto de la tendencia de la vida en la carne con apariencia de religiosidad, con apariencia de santidad. La vida en el Espíritu es auténtica, es libre. La vida en el Espíritu no tiene nada que esconder. ¿Verdad? No es que yo tenga la obligación de revelar todos mis secretos. Pero la vida en el Espíritu se vive desde la perspectiva de un libro abierto delante de Dios. Porque a fin de cuentas a Dios no le podemos ocultar absolutamente nada. Y yo les digo, mis amados hermanos, en esta tarde, que para ser verdaderamente libres tenemos que ceder ese poder a la voluntad de Dios. Poder a la voluntad del poder del Espíritu de Dios, que dicho sea de paso está listo para intervenir si es que se lo permitimos. No es obligatorio. Nosotros podemos decidir qué clase de vida queremos. Alguna vez escuché, en la vida hay dos clases de personas: las que le dicen a Dios, hágase tu voluntad, y aquellas a las que Dios dice, hágase tu voluntad. Freud y el psicoanálisis trataron de explicar esta disyuntiva cuando el famoso psicoanalista describía la función del ego como esa fuerza indomable necesitada de un superego que lo apacigüe. Este psicoanálisis dice que algunas de estas funciones se dan a nivel inconsciente. O sea que no necesariamente yo estoy en control todo el tiempo de todo lo que me sucede. Por eso cuando el escritor bíblico siente que ha logrado domar su voluntad y entregársela al Espíritu, dice, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa es la meta para nosotros, mis amados hermanos. Llegar a decir que la ley del Espíritu me ha librado de la esclavitud de la ley del pecado y de la muerte. En síntesis, este análisis de la psicología explica que el ser humano busca la satisfacción del deseo a través del placer y que además mostramos una inclinación hacia autodefendernos para conservar el control. O sea, qué es lo que me gusta y cómo me defiendo. Desde ese punto de vista, el ser humano va moldeando su carácter en las primeras etapas de su desarrollo hasta llegar a formar su personalidad. Pero lo que la Biblia nos dice
a través de Romanos hoy, sin invalidar la contribución de la ciencia al desarrollo de la sociedad y del ser humano. Lo que la Biblia nos está diciendo es que aquello que somos, que pensamos o deseamos, se lo podemos entregar al Señor sin dejar de ser quienes somos. Y el Espíritu de Dios toma nuestras cargas y nos ayuda a llevarlas. Pero no solamente ocasionalmente, sino todos los días de nuestra vida. Para los que pueden decir que su experiencia fue tan dura que no es posible superarla, la buena noticia es, iglesia, es que la vida en el Espíritu, en ella no hay áreas de nuestra vida donde ese Espíritu no pueda penetrar. La vida que se vive en el Espíritu, no hay ningún área de nuestra vida donde ese Espíritu no pueda penetrar. Pero ¿cómo lo hacemos? Tenemos que ceder esas inquietudes, esas preocupaciones, despojarnos, rendirnos, desapegarnos, no en una actitud escapista para evitar el sufrimiento, sino para que el Señor nos ayude a pesar del sufrimiento. Y en esta hora, mis amados hermanos, el Espíritu nos quiere librar de tantas cosas. El Espíritu Santo nos dice hoy: necesito la rendición total de tu vida. Entrégame tu yo y tú encárgate de mi obra. Qué tremendo negocio, ¿verdad? No tomemos las cargas que Dios nos quiere evitar, ni evadamos las que nos corresponden. Pongamos todo en la justa perspectiva y seamos librados del mal y libres en Él. Que Dios les bendiga en esta hora. Vamos a tener por aquí a Iris nuevamente con una participación adicional y escuchamos mientras adoramos a Dios. Esta mañana voy a aprovechar que está mi hijo de Florida y vamos a interpretar Estoy a tu lado, mi nombre es Jesús. Él está a nuestro lado en todo momento, en todo lugar, y renueva nuestras fuerzas y renueva y fortalece nuestros huesos cada día. Profundo amor, eres mi mejor creación. Soy quien da vigor a tus huesos hoy. Te di nombre, mío eres tú, sacio tu alma y tu ser. Soy quien sana tus dolencias hoy. Estoy a tu lado, mi nombre es Jesús. Hoy quiero llenarte de gozo y amor. No olvido tu nombre, aun
angustia o dolor, soy quien te consuela y te brinda calor. Estoy a tu lado, mi nombre es Jesús. Hoy quiero llenarte de gozo y amor. Soy quien te cuida y protege tu andar. Soy el mismo ayer y por la eternidad. Mi nombre es Jesús. I love you with everlasting love. Shape you, anointed from above. I will give you courage and strength today. I named you, for you are my son. I am your peace and hope. I will take all of your pain away. I'll stand by you. My name is Jesus. I fulfill you with joy and love. I won't forget your fear and pain. I will comfort you, remember my name. I'll stand by you, my name is Jesus. I fulfill you, bring joy and love. Follow me, I'll guide your way. I will always be the same. Lasting love shaped me, anointed from above. You will give me courage and strength today. You named me, for I am your son. You are my peace and hope. I know you take all of my pain away. You stand by me, your name is Jesus. You fulfill me, bring joy and love. You won't forget my fear and pain. You will comfort me, remember my name. You stand by me, your name is Jesus. You'll fulfill me, bring joy and love. I'll follow you, you'll guide my way. You will always be the same. I'll stand by you. You're my creator. You'll comfort me. Soy tu libertador, tu Señor. Estoy a tu lado, estoy a tu lado. Hoy quiero llenarte de gozo y amor. No olvido tu nombre, no olvido tu nombre. Soy quien te consuela y te brinda
¿Está o no está el Espíritu Santo aquí? Estoy a tu lado. Mi nombre es Jesús. Vamos a estar en pie. Nos juntamos aquí. Nos tomamos de la mano. Tomados de la mano. Así. En Cristo no hay oriente ni poniente, ni sur ni norte que amenacen guerras, sino una comunión de amor ferviente que abarca en plenitud toda la tierra. En él, su comunión alta y serena, hallarán los sinceros corazones. Es Cristo, la aurífera cadena que ata a la humanidad sin excepciones. Unidos pues, en comunión sagrada, vayamos al Señor mano con mano. Ni la raza, ni el color, ni los credos, ni las ideologías importan nada, porque aquel que sirve a mi Cristo, ese es mi hermano. Oh buen Dios, inspirados en esas pinceladas poéticas que nos hablan de tu amor, queremos ir al mundo a amarte a ti y amar a la gente. Llévanos, Dios, sin reparos y sin ambajes a ese encuentro contigo y con nuestra tierra. Y ahora, Señor, que el amor de Dios, la gracia de Cristo, el Cristo vivo y la plenitud del Espíritu Santo, ese que nos ha ministrado, el cual hemos sentido en este día, vaya con nosotros y nos dirija a toda verdad en el nombre de Jesús. Amén.